invitarlos para que leamos en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 25 al 28. Vamos a empezar esta palabra que el Señor nos regala en esta mañana. Génesis 32, 25 al 28. Y dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Todos tenemos un nombre. No hay manera de que a usted lo llamen simplemente, aunque muchas veces, ¿a cuánto les ha ocurrido que de pronto van por la calle y escuchan un silbido o un ey y tendemos a voltear? Pero generalmente nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. A pocas personas les gusta que lo llamen por apodos. Todos tenemos un nombre, no solamente para identificar a las demás personas, sino para que las demás nos identifiquen a nosotros. Y esta historia que vemos aquí hace parte de la vida, es un pasaje de la vida de un hombre que marcó un antes y un después también para el pueblo de Israel. Aleluya. Es muy conocida por nosotros y es muy llamativa por lo que el Señor quiere también transmitirnos a nosotros como iglesia. Aleluya. En esta mañana, en la cultura judía, y yo digo que prácticamente que en todos, me llama la atención que cuando usted hace unos años, y hablo de muchos años, los nombres eran sumamente extraños, pero eran llamativos, y todo nombre tiene un significado. Generalmente cuando vamos creciendo, cuando nos vamos involucrando con otras cosas, tendemos a buscar el significado de nuestro nombre, y creo, por lo menos yo no lo haría. A un hijo mío le colocaría un nombre que tuviera un significado malo. Todos los nombres tienen un significado. Aleluya. En la cultura judía no es la excepción. Los nombres tienen una relación con el carácter de la persona y marcan la vida de esa persona. Aleluya. Acuérdese usted de Jabes, del mismo Jacob, de todos estos hombres y mujeres que tenían un nombre y tras su encuentro con el Señor les cambia el nombre. ¿Por qué? Porque digamos que de alguna manera los padres bautizaban al hijo dependiendo de las circunstancias, o le colocaban el nombre al hijo dependiendo de las circunstancias en que éste había nacido, las circunstancias que rodeaban la familia también podía ser, o lo que ellos querían proyectar a futuro en la vida de su hijo. Aleluya. El nombre luego tiene un significado y tiene un valor preponderante, no solamente aquí en términos terrenales, sino en el mundo espiritual. Tiene un valor tremendo en el mundo espiritual, la identidad, la identificación. ¿Cómo nos estamos identificando? ¿Cuál es tu identidad? Aleluya. Nosotros tenemos un nombre que civil y legalmente nos identifica. Allí en su cédula, su tarjeta de identidad, su pasaporte o el documento que usted tenga para mostrarlo a otras personas o a las autoridades, pues ahí hay un nombre y un número de identificación, algo que lo identifica, en que inclusive le dice cuál es su nacionalidad. Ahora nosotros también tenemos una identificación espiritual. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, todos tenemos una cédula espiritual. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, si usted ha recibido a Cristo como Salvador personal, como Señor de su vida, entonces el Señor a usted le otorga una cédula con un nombre nuevo. Aleluya. A Jacob le sucedió algo así. Jacob, hijo de Isaac, y en esta porción de las Escrituras estamos viendo el momento más importante en la vida de Jacob. Es el momento en el que Dios cambia su identidad. Aleluya. Estábamos pensando cómo colocarle a la palabra que el Señor nos había regalado para instruir a la iglesia en esta mañana. Y se nos ocurrieron muchísimos nombres, pero quizás no quisimos ser como tan folclóricos. Valga la palabra, no quisimos ser como tan fiesteros, por decirlo de alguna manera,
y darle una connotación que de pronto si fueran a imaginar otra cosa, porque la idea inicial era colocarle a la palabra yo me llamo, pero el Señor nos dio otro título para esta palabra, aleluya. Y ¿sabe qué es importante? Que usted entienda que el que usted conozca a Dios no le va a revelar su propósito si su carne, mi carne, que es donde reside la fuerza de la humanidad, no es humillada y quebrantada. ¿Para qué? Para que podamos apoyarnos solamente en la fuerza de uno que es más poderoso, que es el Santo de Israel. Aleluya. ¿Sabe qué significa humillarse? Estábamos buscando en el diccionario y dice, humillarse es inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla. Y mire lo que dice, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Cuánta soberbia y cuánta altivez hay en cada uno de nosotros? Y me incluyo. Y usted dice, pero es que yo no soy soberbio, yo no soy altivo, yo no soy altiva. ¿Y cómo sé yo que de verdad no soy altivo? Cuando me rebelo en contra de los planes de Dios, en contra de la voluntad de Dios, cuando no sigo sus principios, cuando estoy desobedeciendo a Dios. Yo estoy siendo un rebelde, yo estoy siendo un altivo, yo estoy siendo un orgulloso. Cuando desconozco las promesas que el Señor me ha dado y cuando trato de ir más adelante de esas promesas, cuando no me sujeto al tiempo y a la voluntad de Dios, también estoy siendo altivo y orgulloso. Y por eso es que es necesario, para que usted pueda apoyarse en la fuerza del Todopoderoso, del Santo de Israel, que nuestra carne sea levantada. En primera de Pedro 5, del 6 al 10, hay esta porción es hermosa y dice la palabra de Dios, humillaos, y lo dice no en términos despectivos, sino que nuestra cerviz endurecida tiene que doblarse para reconocer que estamos sometidos a la voluntad de Dios y acatando sus preceptos y sus principios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mire la promesa que hay cuando nos humillamos, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y sigue algo precioso, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo que dice más adelante es todavía más impactante, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Y el verso 10 culmina esto diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y este verso 10, que también ha sido instrumento para bendecir la vida a través de varias predicaciones, culmina este verso que empieza con una palabra, humillaos, la humillación, que viene de humildad, de ser sencillo, de quebrantar nuestro espíritu y nuestra vida. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 10, verso 10, encontramos otra historia también bastante interesante y que podemos utilizar para compararla con la vida de Jacob. Aleluya. El carácter de un siervo como Daniel comparado, lo podemos colocar en dos pantallas y tratar de comparar la vida de estos dos hombres. Aleluya. Cuando allí en el verso 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Aquí está Daniel. Cuando usted empieza a leer el capítulo 10, está él también más adelante, él menciona que luchó con un ángel se le apareció un varón de Dios, se le apareció el ángel de Jehová, y en ese momento dice, y aquí una mano me tocó, la mano del ángel, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Sabe que hay algo tremendo y hay algo impactante aquí, y es que cuando Dios toca la carne de un escogido, nunca volvemos a ser la misma persona. Aleluya. A veces no nos gusta que nos prediquen de estas cosas. Preferimos las predicaciones en donde nos dicen que todo va a estar bien. Preferimos las predicaciones en donde nos dicen que vamos a ser victoriosos, bendecidos y prosperados. Y déjeme decirle algo. Y haciendo un paréntesis, estaba meditando esta mañana cuando me levanté y yo veía cuántas personas que pasaron toda su vida amasando una fortuna, y créame que lo digo con todo el respeto del mundo por sus familias,
hoy no están a causa de la pandemia. Todo el esfuerzo que hicieron, todo aquello en lo que dedicaron su vida para construir fortunas y millones, ¿a quién le quedó? ¿Qué se llevó? Aleluya, dice la palabra de Dios, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo, toda la riqueza, tener todo el poder, el renombre y la fama, si pierdo mi alma, si pierdo la salvación de Dios? Y a donde yo quiero llevarlo es que muchas veces el Señor, si estamos en el propósito de Dios, Él va a tocar nuestra carne. Él va a tratar de que nuestra vista se vuelva a Él, para que nosotros podamos entender que no nos debemos apoyar en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Todopoderoso. Cuando Dios toca a un escogido, y créame, en esta mañana yo le digo a usted es un escogido de Dios, usted es una escogida de Dios, y dígale a la persona que tiene a su lado, eres un escogido, eres una escogida de Dios, aleluya. Cuando Dios toca la carne de un escogido, entonces ya tú no te vas a apoyar en tus fuerzas, en las fuerzas de la humanidad, sino en el poder de Dios. En la palabra tocó, cuando la utiliza Daniel, y dice, una mano me tocó, en el hebreo significa uno que levanta con fuerza. Aleluya. El Salmo 145:14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y hay otro verso también hermoso que nos habla de esa nueva fuerza que brinda el Señor, y el Señor se la brinda a sus escogidos. Tú eres un escogido, tú eres una escogida, aleluya. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No está hablando de las fuerzas físicas, está hablando de esa fuerza espiritual que muchas veces nos hace falta. ¿Por qué? Porque después en el verso 30 dice, los muchachos, y está hablando de las personas jóvenes que digamos que en la práctica tienen mucho más vigor, tienen mucho más fuerza y tienen mucho más aliento que una persona adulta. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aún tú puedes, ahí está hablando de la fuerza humana. Pero cuando él dice en el 29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, él está diciendo, yo puedo darte la fuerza que necesitas, yo te doy esa fuerza, yo multiplico la fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso es nuestro Dios. Dele la gloria a Dios. Diga, Señor, gracias. Gracias porque en esta mañana estamos recibiendo esa fuerza, ese vigor, esas nuevas energías que nos da el Señor. Estamos hoy recargando baterías. Aleluya, el Señor hoy está recargando esas baterías espirituales que necesitamos para continuar adelante. Muchas veces en la rutina diaria, en el quehacer día a día, nos vamos cansando y vemos cómo nuestra salud y nuestro vigor se va deteriorando. Pero qué bueno que tenemos un Dios que da esfuerzo, que multiplica las fuerzas al que no tiene, que nos hace levantar alas como las águilas. Aleluya. Daniel y Jacob, y fíjense que estamos comparando a estos dos siervos, son dos siervos de Dios y tienen un carácter espiritual distinto a ambos, ¿cierto? Y lo único que tenían en común es que fueron llamados y escogidos para revelar la gloria de Dios y manifestarla a toda la humanidad. Pero ¿saben qué también tenían en común? Ambos anhelaban la bendición de Dios. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? Pero la diferencia es que mientras uno de ellos la buscaba la bendición de Dios por medios espirituales y con sometimiento de la carne, el otro la buscaba con engaño. Aleluya. Daniel era un hombre apartado para Dios. Se hizo excepcional, se santificaba para Dios, escogido para un propósito eterno. Y a él, en esta visión, en esta visitación que tuvo por parte del ángel de Jehová, que es una teofanía, él recibe a Cristo revelado. Cristo se revela a la vida de Daniel, aleluya. Y él pudo verlo, y cuando lo vio, entonces sus fuerzas en lo que se apoyaba menguaron, aleluya. Y con el toque de Cristo, él fue levantado con poder para entender la visión celestial para él y para su pueblo, aleluya. Y en la segunda parte del verso 10 encontramos cuando él dice, la mano que me tocó hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. La carne
debe ser quebrantada para recibir la vida de Cristo. Daniel era un hombre celoso del reino de Dios y su justicia, y su búsqueda fue en integridad, pero aún así su carne fue tocada para ser fortalecida en el poder de Dios y que él pudiera tener esa manifestación de esa visión espiritual. No hay excepción, así como Dios no hace acepción de personas para recibir en su reino al que sea, el que simplemente decida: yo quiero entrar en tu reino, Señor, y estoy dispuesto a someter mi voluntad a la tuya. Él no hace acepción de personas, aleluya, pero tampoco hace acepción de personas en cuanto a lo que Él quiere, cuando Él quiere tratar la vida de una persona. No importa si tú estás en integridad, no importa si tú estás desviado, si tú estás en el propósito de Dios, tu carne tiene que ser quebrantada para que entonces tú puedas ver, para que puedas ser testigo del poder de Dios, y no solamente ser testigo, sino que puedas manifestar ese poder de Dios, puedas llevar el poder de Dios a las demás personas. Aleluya. Hay algo que me llamaba la atención. Daniel, cuando empieza el capítulo 10, el verso 1, dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Aleluya. Y aquí, buscando el significado de Belsasar, significa Baal protege al rey. Daniel era conocido como Belsasar. Aleluya. Pero más adelante, él dice: yo, Daniel. Él había entendido algo. El Señor ya le había dado un nuevo nombre. ¿Y sabe qué significa Daniel? Dios es mi justicia, la justicia de Dios. A él lo podían conocer como Belsasar, pero él decía: yo soy Daniel, yo me llamo Daniel. Aleluya. Él entendía, y por eso es la diferencia entre Daniel y Jacob. Ambos son siervos de Dios, ambos fueron escogidos con un propósito eterno, y ambos tenían una instrucción y tenían unas tareas que el Señor les había entregado. Pero y ambos buscaban la bendición de Dios, pero mientras Jacob, durante toda su vida, hasta que tuvo el encuentro con el ángel, siempre había buscado y había procurado esa bendición con medios engañosos, con medios carnales, a través de lo que su humanidad le dictaba, apoyado en la fuerza de su carne. Daniel no, Daniel siempre fue apartado para Dios, santificado, y aún así su carne fue quebrantada. Aleluya. Él decía: yo no me llamo Belsasar, yo me llamo Daniel, porque la justicia de Dios está en mí y yo solamente obro la justicia de Dios. La justicia de Dios obra en mí y yo voy a donde Él me diga y hago lo que Él me diga. Aleluya. Los otros podían llamarlo como quisiera. Él decía: yo, Daniel. Y usted puede leer en varios pasajes del libro, él dice: yo, Daniel. Él se identifica y él entendía que Dios le había cambiado el nombre. Aleluya. Es importante que usted y yo entendamos que si la soberbia de nuestra carne no es humillada de rodillas, la visión del cielo estará sin revelación ante nuestros ojos. No hay manera de que nosotros tengamos revelación de parte del cielo, de parte de Dios, si nuestra carne no es humillada de rodillas. Las rodillas de nuestro corazón, como decía el pastor Rodo, ¿cierto? Hay que quebrantar, hay que doblar las rodillas de nuestro corazón, y no necesariamente en la actitud física de doblar nuestras rodillas, porque acuérdese cuando estaba ya Jesús con el publicano y el fariseo, y él oraba y clamaba y decía cosas, y el otro decía: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Aleluya. No importa. Para el Señor, tú puedes estar postrado de rodillas todo un día, pero lo importante para el Señor es que está viendo las rodillas de tu corazón. ¿Estás doblando las rodillas de tu corazón o simplemente estás doblando tus rodillas físicas? Aleluya. ¿Está siendo una carga para ti el estar delante de la presencia de Dios, o estás gozándote, estás disfrutando la presencia del Señor? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La humildad, el quebrantamiento, la humillación tiene que ver con eso. El no ser yo, sino entender que el Señor nos ha dado un nuevo nombre, y entonces ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. ¿Qué estás reflejando? ¿Qué estamos reflejando nosotros? Aleluya.
Ahora, ¿por qué el varón que luchó con Jacob le preguntó cuál es su nombre? Acordémonos y recordemos que coincidimos en que la persona que estaba luchando ahí con Jacob era un ángel del Señor, aleluya, y no había manera de que Dios no supiera el nombre de esta persona. Pero él le preguntó, ¿cómo te llamas? Ya Jacob le había dicho, declárame tu nombre. Y el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Aleluya. ¿Será que Dios no sabía o no conocía el nombre de este varón? Y sabe que no le preguntó eso porque no lo supiera. Él le preguntó a Jacob su nombre porque quería que Jacob admitiera quién era él. Aleluya. Y lo primero, sabe que el Señor lo primero que quiere de cada uno de nosotros es que admitamos quiénes somos para Él poder obrar la transformación en nosotros. Para Él poder darte un nuevo nombre, tú tienes que admitir quién eres. Si seguimos escondiéndonos tras la máscara que todos los días ven las personas que nos rodean. Y déjeme decirle que es muy frecuente aún en el pueblo de Dios, aún en la iglesia de Cristo, ver personas escondidas tras una máscara. Pero el Señor lo que quiere es que tú digas, este soy yo, pero quiero ser lo que tú digas que yo sea. Aleluya. Él le preguntó su nombre porque él quería que admitiera quién era él, que él reconociera. Es importante reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, que podamos confesárselas. Aleluya. Cuando él le declara, le dice, mi nombre es Jacob, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Dios? Mi nombre es engañador, he sido un mentiroso, he sido un manipulador, he querido tener la bendición y he querido llenar los vacíos de mi corazón a mi manera y apoyado en mi propia fuerza. Entonces el ángel le declara y le dice, ese ya no va a ser más tu nombre. Dios quería que Jacob admitiera lo que él era para poder convertirse en lo que potencialmente él podía ser. Y aquel encuentro con Cristo, de Cristo con Jacob en Peniel, es la lucha del hombre carnal con el hombre espiritual. Todos tenemos esa lucha, todos tenemos un Peniel, todos tenemos un lugar en donde venimos a encontrarnos con Dios y siempre estamos como en esa lucha. Recuerdo que mi padre dice mucho eso. Yo en las noches peleo con el Señor y digo, Señor, no te dejo hasta que me bendigas. Ayer escuchaba a mi hija que decía, antes de entrar en un examen, una compañera decía que de pronto podía, que ojalá lo ganara porque pues, si no salía de pelea con Dios, y que gloria a Dios lo ganó porque entonces ella dijo, es que Dios no quería pelear conmigo. Aleluya. Y todos tenemos esos encuentros, todos tenemos. Ella lo dijo en forma digamos simbólica y muy jocosa. No quiere decir que las cosas eran así ni que ella fuera así, pero todos tenemos un Peniel. Todos tenemos ese lugar en donde muchas veces a causa de las situaciones, las circunstancias por las que estamos pasando, por las que hemos pasado, aún por lo que proyectamos que podemos pasar, siempre venimos al encuentro de Dios, siempre venimos ahí, estamos como en esa disputa. Aleluya. La lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. La ilustración que mejor relata eso, acuérdese del perro blanco y el perro negro. Cuando este hombre que tenía era dueño de estos dos animales y los ponía a pelear y él siempre sabía quién iba a ganar. Semanalmente los ponía a pelear y ya él sabía quién iba a ganar de los perros. A pesar de que podían ser luchas parejas, ¿cierto? Y le preguntaban, ¿y tú cómo sabes cuál es el que va a ganar? Y él decía sencillamente, cuando yo quiero que gane el perro negro, yo esa semana lo alimento bien y al otro no le doy alimento. Cuando yo quiero que gane el perro blanco, sencillamente esa semana a ese perro blanco lo alimento. ¿Cuál estás alimentando tú? ¿El perro negro o al perro blanco? ¿El hombre espiritual o el hombre carnal? ¿A quién estás alimentando para que tú puedas ser victorioso, para que puedas tener la victoria en el nombre del Señor? Y quizás si leemos con detenimiento podemos pensar a nuestro entender que el ángel no pudo ganarle a Jacob. Eso es lo que dice ahí la palabra, ¿cierto? Pero vamos a entender más adelante lo que quiso significar el ángel cuando la palabra dice que al ver que no podía con él, lo descoyuntó y le tocó el muslo, ¿cierto? Es que muchas veces cuando estamos luchando en nuestras fuerzas y cuando nos encontramos en esa lucha con el Señor y estamos queriendo apoyarnos en nuestras propias fuerzas,
si estamos en el propósito de Dios, acuérdese que la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para cumplir aquello que ya ha empezado, para completar la buena obra que empezó en cada uno de nosotros. El Señor no se dio por vencido con Jacob. El Señor sencillamente le dijo a Jacob, ok, si sigues peleando en tu carne, sencillamente a mí me va a tocar hacerte algo para que entonces dejes de pelear y puedas entender que yo te quiero dar un nuevo nombre. Y aquello que has querido obtener a través de engaño, lo puedes obtener porque desde antes de que nacieras ya una promesa había sobre tu vida. Y a pesar de que ellos trataron de acelerar, él y su madre, y él durante toda su vida quiso obtener todo aquello que había soñado a través del engaño, el Señor le estaba diciendo, no era necesario que a ti te llamaran Jacob, porque ya yo te tenía un nombre, desde antes de que tú nacieras ya yo te tenía un nombre para tu vida. Aleluya. El carácter de la carne siempre prevalece sobre el carácter del Espíritu. Las Escrituras lo revelan, dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Qué tremenda revelación, aleluya. Por mucho que usted quiera someter su carne, siempre vamos a tener esa lucha. Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Aleluya. Y está hablando Pablo ya convertido. Está hablando ya Pablo en los caminos de Cristo. Está hablando Pablo predicándole a la iglesia. Está hablando Pablo ya en una situación totalmente diferente a cuando se llamaba Saulo. Aleluya. Y él dice, lo bueno que quiero hacer, porque en mi corazón, mi hombre espiritual quiere hacer cosas buenas, quiere hacer lo que Dios le manda, pero no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, porque él ya sabe, ya él entiende, tiene una nueva conciencia, ya él tiene una nueva revelación de parte de Dios y dice, lo malo que no quiero hacer, eso hago. La carne siempre va a jalar. Como dice mi esposa, la carne tiene memoria. Y eso es verídico. Usted puede dejar de hacer cosas que le agradaban y que le gustaban a la carne durante muchísimo tiempo. Pero si hay una sola cosa que pueda afectar o influenciar en un momento determinado, como usted no esté, como dice ella también, como usted no esté bien parado, sencillamente usted va a resbalar, usted va a caer. Por eso es que es importante que en ese momento, cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba, usted no esté apoyado en su fuerza, sino que usted pueda decir, aquí estoy con el poderoso de Israel, el santo de Israel, es el que me sostiene y no caigo porque sencillamente él me tiene agarrado de su mano. No estoy agarrado por la fuerza de un hombre. Usted no está en su trabajo porque X persona le dio ese trabajo. Usted no está en un lugar porque X persona le dio esa posición. Usted sencillamente está donde está porque el poderoso, el santo de Israel lo tiene sostenido de su mano, lo tiene protegido y guardado en el hueco de su mano. Usted hoy está sano porque el Señor le ha dado sanidad. Usted hoy está dándole la gloria a Dios porque sencillamente el Señor, como dice su palabra, le ha dado nueva fuerza porque Él ha multiplicado las fuerzas a pesar de que estemos cansados. Y vaya si hay cosas que nos cansan, que nos agotan todos los días. Y los jóvenes que de pronto están escuchando, que hoy no tienen mayores preocupaciones, el día de mañana, si el Señor nos permite ver el día de mañana, cada día van acrecentándose esas situaciones. Dígamelo a mí. Yo recuerdo cuando era un adolescente, no me preocupaba de nada. Y los adolescentes, quizás si hay alguno escuchando ahí, de pronto dice, ahora no me preocupo de nada. Y los padres simplemente le decían, como le decimos nosotros a nuestras hijas, usted preocúpese por estudiar y aprender, por terminar su bachillerato, por terminar su carrera, que en este momento usted no tiene preocupaciones. El día que usted asuma un nuevo rol, que usted de pronto ya sea un profesional, que quiera establecer una familia con otra persona y que ya quiera, digamos, cambiar eso, entonces van a empezar a llegar las responsabilidades. Aleluya. Y cada día esas responsabilidades nos van a ir agotando, aún a los estudiantes. Yo veo también muchos estudiantes, muchos jóvenes cansados, cargados, afligidos. La educación ha cambiado mucho, pero parece que a pesar de la tecnología y de los avances, esta cada día trae más carga sobre los jóvenes. Y hoy también quiero que usted, joven que me escucha, que de pronto no tiene esa
premura o esa presión de tener para sostener una casa, que usted de pronto pueda decir, Señor, dame nuevas fuerzas, Señor, renuévame las fuerzas, porque a veces me siento cansado. Aleluya. Por eso cuando el ángel vio que la carne de Jacob prevalecía, le indicó que se iría, pero éste le rogó que lo bendijera. Y sabe que aquel toque de Dios para Jacob hirió la soberbia de su carácter. Dice la escritura que tocó el sitio donde el muslo se encajaba y a partir de aquel momento no volvió a caminar igual. Ya había algo que el Señor le había hecho a Jacob. Si antes podías erguirte y mostrar tu fortaleza y aún ufanarte de todo lo que habías logrado, que muchas veces nos ocurre eso. ¿Cuántas veces logramos cosas con engaño y nos alegramos? Ah, lo hice. Cuando nos colamos en una colita, nos colamos a estar en la fila y vemos a alguien y nos colamos y me volé a los 100 que estaban ahí. Me hubiera tocado esperar que pasaran 100 personas y se siente bien. Aleluya. El Señor no quiere eso. Aleluya. A partir de aquel momento él no volvió a caminar igual, sino que ya se iba a apoyar en la fuerza de su debilidad. Así como le decía el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Para qué quieres que te quite el aguijón? 3 veces rogó Pablo, Señor, quítame esto de mi carne. No sabemos qué era, la palabra no lo dice. La mayoría de los estudiosos dicen que era algo en su salud, algo de su salud, que un quebranto de su salud. Pero él decía y dice la palabra que 3 veces he rogado que quites Señor, este aguijón de mi carne. Y 3 veces no significa que solamente 3 veces había orado, sino que muchas veces le había pedido al Señor que quitara ese aguijón. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe usted que Jacob era un hombre de visión igual que Daniel, pero no había entendido, Jacob no había entendido su propósito hasta que su nombre fue cambiado, hasta que no se identificó como ciudadano del reino de los cielos? Y a pesar de que Jacob había sido bendecido mientras huía, él estaba siendo bendecido no solamente porque había comprado la primogenitura de Esaú, porque se aprovechó de su hermano, sino que también había robado con engaño la bendición del primogénito a su padre. Aleluya. Y aun cuando vio la visión en Betel, Jacob hizo un voto condicionado. Seguía condicionando a Dios. O sea que su carne seguía actuando para forzar la bendición de Dios. En Génesis 28, del 12 al 15 y el verso 17, encontramos otra revelación de Dios a la vida de Jacob antes de su lucha con el ángel de Jehová. Y dice la palabra de Dios, Génesis 28, 12 al 15 y el 17, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, mire las promesas que le hizo el Señor. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Segunda promesa, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Tercera promesa, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Otra promesa, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra promesa, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Otra promesa, y volveré a traerte a esta tierra. Aquí le está dando una promesa que más adelante se cumple. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y aquí el Señor reafirma algo importante y dice, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor cumplirá su propósito. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Si el Señor te dio una promesa para tu vida, el Señor la va a cumplir. Se va a valer de todos los medios posibles, aun cuando nosotros nos resistamos, porque muchas veces resistimos. Yo me reía cuando en alguna ocasión mi esposa me invitó a una predicación de un hombre que habían invitado en una iglesia de una amiga de ella. Y en algún momento de ministración este hombre llegó y dijo, tú vas a ser un predicador, tú vas a predicar la palabra de Dios. Y en ese momento yo me crucé de brazos, yo resistía bastante la palabra del Señor.
Y me reí en ese momento, aún en la cara del predicador. Y quizás otra persona pudo haberlo entendido como una ofensa, pero este hombre siguió orando por mí. Y el Señor hoy me está diciendo, no importa que tú te resistas, cuando yo tengo un propósito en la vida de un escogido, yo sencillamente hago lo que tenga que hacer para que se cumpla ese propósito. Y acuérdese que el Señor nos llama a los preparados. Él no escoge a los preparados, Él prepara a los elegidos. Si Él te escogió, Él te va a preparar. Si Él te llamó, Él te va a instruir. Él te va a dar las indicaciones. Aleluya. Porque somos criaturas nuevas y cuando somos criaturas nuevas necesitamos instrucciones. Arrancamos de cero. Aleluya. Y mire cómo termina, mire todas las promesas que el Señor le tenía ya. Esto fue antes de que Jacob peleara con el ángel allá en Peniel, ¿cierto? Y él le da todas estas promesas. Y cuando Jacob despierta, él dice que despertaba de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué llama la atención poderosamente? Que después que usted tenga una revelación como esa que tuvo, como ese sueño que tuvo cuando el Señor le dice, yo te voy a bendecir. ¿Estás buscando bendición? Yo te la quiero dar. ¿Estás buscando prosperidad? Yo te la quiero dar. ¿Estás buscando que tu descendencia sea como las estrellas del cielo? Yo te la quiero dar y tú vas a ser así. ¿Estás buscando ser bendición para otras personas? Yo quiero que tú seas bendición para otras personas. Todo aquello que tú estás anhelando, yo te lo quiero dar. Y este hombre, en vez de recibir, simplemente se levantó y dijo, tuvo miedo, esto es qué cosa terrible. ¿Y sabe qué? Porque ahí todavía estaba en la carne de Jacob. Aleluya. La carne no deja que nosotros entendamos la visión de Dios y nos hace huir de su presencia, de su casa. Y no estoy hablando de la iglesia como la invitación que les hice al principio. Aunque a veces no sucede así. Pero cuando estamos en la carne, cuando luchamos en nuestra carne, nos resistimos a las cosas de Dios y entonces huimos de su presencia a pesar de que tengamos una revelación de parte de Él. Y mire la diferencia de Daniel cuando recibe la visión del varón ceñido. En el verso 7 dice, los que estaban conmigo tuvieron temor y se fueron, solo yo quedé. Aleluya. Una diferencia. Los dos son siervos. Daniel y Jacob, escogidos con un propósito, escogidos por Dios. Daniel tuvo una visión y en la visión él dice, los que estaban conmigo tuvieron temor y se fueron, solo yo quedé, aquí estoy, porque ya él había entendido, ya él le estaba diciendo, yo no soy Belsasar, yo me llamo Daniel, porque ya el Señor me dio un nuevo nombre, aleluya. Daniel era un hombre espiritual, mientras que Jacob tuvo miedo, y lo único que le faltó fue salir corriendo de ese lugar. Aleluya, la carne no se sujeta a los designios de Dios. Jacob expresó, esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¡Qué terrible es este lugar! ¿Cuántas veces también asumimos esa identidad de Jacob? Aleluya. Cuando todos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos llamado Jacob, huimos de la casa de Dios porque no entendemos el propósito, porque todavía no hay identidad. ¿Y qué nos dicen las Escrituras acerca de la casa de Dios? Allá en el Salmo 84 que se llama Anhelo por la casa de Dios, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros anhelamos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos Jacob, que en vez de decir cuán amables son tus moradas, oh Dios, sencillamente decimos, qué cosa terrible, yo mejor me voy de aquí. Esto es casa de Dios y puerta del cielo, pero yo mejor me voy de aquí. Yo mejor sigo apoyándome en la carne. Yo mejor sigo tratando de conseguir las cosas y la bendición por mis medios, con mi fuerza. Aleluya. Evidentemente, Jacob no entendió el mensaje de Dios. El Señor le dio el mensaje y minutos después él haría un voto condicionado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando somos esos Jacob, los Jacob condicionan su vida espiritual a las bendiciones de la carne. Y usted lo puede leer. Ya después del sueño él dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, está pidiendo bendición. Y si volviera en paz a casa de mi padre, está pidiendo paz, está pidiendo bendición. Jehová será mi Dios. Aleluya. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Más allá de la última parte, que en muchas partes se utiliza para hablar acerca del diezmo y de la ofrenda, Jacob aquí estaba haciendo un voto. Después de haber tenido el sueño, él está haciendo, dice, e hizo voto Jacob diciendo, pero aún, como estaba luchando en su carne, dice, anhelo la bendición y solo si obtengo la bendición, entonces tú serás mi Dios. Aleluya. Solo si obtengo la bendición, entonces tú eres mi Dios. ¿Cómo estamos obrando nosotros? Somos esos Jacob muchas veces. Oh Señor, tú eres mi Dios, pero si me bendices, si no me bendices, no eres mi Dios. Señor, tú eres mi Dios, aunque no reciba lo que yo anhelo en mi corazón, porque yo sé que lo que tú tienes preparado para mí es mejor de lo que yo pienso. Esa es la posición de Daniel. Señor, no importa, todos se fueron, aquí estoy yo, aquí parado en la brecha, aquí estoy yo, porque tú me has bendecido. Aleluya. Acuérdense los dos varones que estaban allá, de los tres varones cuando estaban en el horno de fuego. Estamos seguros de que el Señor nos va a salvar. Pero si no es así, aún no nos inclinaremos delante de ti, Rey. Seguiremos dando la gloria a Dios. Aleluya. Aún en aflicción, aún en el horno de la aflicción, estos varones dijeron, no importa, sabemos que el Señor nos puede salvar, tiene el poder para hacerlo, pero si no lo hace, entendemos que es en su soberanía y aún así seguiremos dándole la gloria a Dios. Aleluya. Jacob tenía miedo y rogaba a Dios que fuera con él porque no entendía ni comprendía que Dios siempre lo había guardado, siempre lo había protegido. Y en este verso, aquí en el Génesis 28:20, confirmamos que el voto que Jacob hace a Dios es una repetición de la visión y el propósito de Dios para su vida. Pero escuche esto, ahora es Jacob quien hace el voto condicionando a Dios. Si me dieras, si me guardares, si me trajeras, entonces tú serás mi Dios. Siempre condicionamos. Cuando estamos en nuestra carne, condicionamos a Dios. Aleluya. Protección, sustento y paz. El Señor ya le había dicho, le había dado la promesa. El Señor, y Jacob le hace un voto, e hizo voto, diciendo, si hicieres esto, entonces vas a ser mi Dios. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué tenía que ocurrir para que esa forma de pensar de parte de Jacob, esa forma de sentir, esa forma de caminar fuera cambiada? Y vaya si su forma de caminar fue cambiada. Dios necesitaba cambiar la identidad de Jacob. Necesitaba hacer un cambio de nombre y lo único que Dios podía hacer en ese momento era tocarle la fuerza de su carácter y humillar su fuerza. El Señor, el varón dice, y viendo el varón que no podía con él, le tocó ahí en el encaje de su muslo y lo descoyuntó. Aleluya. No era que ya el ángel se estaba quedando sin fuerza. No era que Dios ya estaba agotado y es que esto no, sencillamente yo tengo un propósito con tu vida y no importa, si sigues peleando en tu carne, entonces te voy a tocar en tu carne. Aleluya, y lo tocó. Cuando el varón tocó a Daniel, él fue levantado sobre su rodilla, pero cuando el varón descoyuntó el tendón del muslo de Jacob, este fue puesto sobre sus rodillas. La fuerza de su altivez ya no existía. Siempre que el Señor tenga un propósito con nuestras vidas, nos va a cambiar el nombre, nos va a cambiar nuestra identidad. Con Saulo, no sé si usted sabe cuál es el significado de Saulo. Acuérdese que Pablo, antes de tener el encuentro allá, camino a Damasco con Jesucristo, cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y su vista es tapada, o sea, su visión física fue nublada completamente. Él se llamaba Saulo. Y Saulo significa invocado, pedido de Dios. Qué tremendo, era un hombre que tenía una connotación espiritual tremenda, una connotación también para su vida. Y acuérdese que Saulo en ese momento tenía poder, tenía autoridad, tenía influencia sobre muchas personas de poder que también delegaban en él poder para hacer cosas que él creía que estaba haciendo en el nombre del Señor. Pero cuando él llega a los pies de Cristo, su nombre es cambiado. Y Saulo, que significa invocado, pedido de Dios,
pasa a ser Pablo. ¿Y sabe qué significa Pablo? Aleluya. Pequeño hombre de humildad. Eso significa Pablo. Pablo dejó, así como le decía a la iglesia, le decía, allá en Filipenses 3, le decía, si alguien tiene algo de qué gloriarse en la carne, yo más. Y vamos a ir un momentico para que usted entienda quién era Pablo antes de, en Filipenses 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya Pablo ahí ya estaba caminando bajo otra revelación. Antes de su encuentro con Jesús, él creía que estaba haciendo las cosas para Dios. Aleluya, él buscaba y procuraba algunas cosas basados y apoyados en su propia fuerza. El verso 4 de Filipenses 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aleluya. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Usted no podía encontrar nada malo en Saulo de Tarso. Usted podía, como judío, decir, este hombre es intachable. Y no hay nada, sencillamente. Pero en el verso 7 usted encuentra la revelación, el cambio que Dios operó en la vida de Saulo de Tarso y dice, pero cuántas cosas, esas cosas que acabo de mencionar eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Ya aquí dice, no solamente eso de lo que yo me gloriaba, no solamente eso de lo que mi carne podía gloriarse, sino cualquier otra cosa lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Aleluya. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremenda revelación ahí. Qué tremendo cambio. Y yo siempre se los digo a ustedes, a mí me llama muchísimo la atención la transformación de este hombre. Cómo cambió y cómo una persona puede dejar a un lado todo aquello que era, todo aquello que poseía solamente por servir a Cristo. ¿Y cuánto nos falta a nosotros ser más Pablo, ser más humildes, ser más pequeños? Pablo significa eso, pequeño, humilde, hombre de humildad. En Génesis 33:1 en adelante narra el encuentro de Esaú con Jacob. Se encontraron, al fin se encontraron. Después de estar huyendo a causa de todo como dice uno acá coloquialmente, todas las barrabasadas que había hecho, aún del engaño que le había ocasionado a su hermano, se encuentra, aleluya, pero ya Dios había levantado un hombre con la fuerza espiritual de la humildad. Ya ese encuentro que él iba a tener con su hermano ya no iba a ser de aquel hombre prepotente, engañador, mentiroso. Ahora ya él había sido tocado por la mano del ángel de Jehová. Aleluya. Ya era un hombre que entendía la visión del reino. Jacob entendía el propósito de Dios para su vida. Ya no iba a huir más de la casa de Dios y ahora iba a permanecer en el lugar de su bendición. En Génesis 35:1 el Señor le dice a Jacob, levántate y sube a Betel. Aleluya, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya él le había dicho, ya él le había hecho la promesa cuando le dijo, y volveré a traerte a esta tierra. Estaba dentro de las promesas que el Señor le había hecho y aquí ahora le dice, ve a ese lugar y levanta un altar. Allí donde el Señor te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Vuelve allí y levanta un altar. Y lo hizo, ¿sabe por qué? Porque ya era un hombre nuevo, ya era un hombre renovado, ya había recibido un nuevo nombre. Aleluya. Dios lo devolvió al lugar donde le dio la visión de su propósito. Y mire lo que sucedió allí. Quitaron los ídolos. En Génesis 35:2 usted lo puede ver. Jacob levanta un altar y coloca una piedra que simboliza a Cristo. Cristo es nuestra roca inconmovible. Además de eso derrama aceite
sobre esa roca en símbolo, o que simboliza el Espíritu Santo, la presencia, la señal del Espíritu Santo, y vuelve a nombrar aquel lugar como Betel, la casa de Dios. Hay un hombre nuevo que se levantaba, y ahora con un corazón contrito y además humillado. Aleluya. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Voy a pedirle a mi hija que me acompañe en el piano. El Señor le daba un nuevo nombre. ¿Sabe qué? Que Jacob significa engañador, él agarra talón, él agarra tobillo, porque cuando él nació, cuando su madre estaba dando a luz a estos dos gemelos, él que nació después de su hermano Esaú, y por eso no era el primogénito, él venía desde antes, y también él había recibido esa visión su madre: ahí en tu vientre hay dos naciones luchando, dos fuerzas ahí luchando. Aleluya, pero ya tenía una promesa: el mayor servirá al menor. Y él venía agarrando ahí a su hermano por el talón, por los tobillos. Y por eso fue que le pusieron ese nombre. El agarra talón, piedra de tropiezo. ¿Sabe que Jacob luchó en sus fuerzas con su hermano, con su padre, con su suegro, con sus esposas y con Dios? ¿Sabe que lo más curioso de todo es que a pesar de que él era un engañador, también muchas veces fue burlado? Fue burlado por su suegro en muchas ocasiones. Aún se casó con la mujer que él no quería casarse. Cuando estamos apoyados en nuestra carne, sufrimos las consecuencias de obrar en nuestra carne, porque muchas veces nos van a rodear personas que también van a querer hacer lo mismo con nosotros. Hay una ley espiritual que es muy cierta y no solamente funciona como la mayoría de las iglesias lo hacen ver para el tema de los diezmos y las ofrendas. El tema y el principio espiritual de la siembra y la cosecha funciona en todas las áreas de nuestra vida. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. No piense que si tú estás sembrando odio, rencillas, celos, enojo, contienda, vas a recibir gozo, paz y amor. No pienses que si estás sembrando resentimiento, vas a recibir otra cosa diferente. La palabra lo dice: lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Es importante que empecemos hoy a sembrar en el reino de Dios, haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado. Jacob peleó con Dios y después de pelear salió victorioso, porque el Señor le entregó aquello que su vida y su ser necesitaban. Aleluya, un cambio de nombre. Y a partir de ese momento él ya podía decir: ya no me llamo más Jacob, yo me llamo Israel. Aleluya. Isaías 43:1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo. El pasaje que leyó mi esposa: oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién eres tú? Somos posesión de Cristo. Dígalo ahí, confiéselo con su boca, abra sus labios sin pena, sin temor, diga: yo soy posesión de Cristo. Mi vida está escondida en las manos del Dios Todopoderoso. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Señor, ¿cómo te llamas? Estos días estaba iniciando un curso de inglés. No soy muy dado a los idiomas, de hecho aún tropiezo con el idioma español, pero he tenido la intención de aprender otro idioma. Y una de las primeras cosas que le enseñan a uno
aún cuando tú estás bebé, cuando están los niños chiquitos, es a decir su nombre, pero también a identificar a los demás por su nombre. Y una de las primeras preguntas que hace un niño pequeño cuando llega a una casa es preguntar: ¿cómo te llamas? Y tú le preguntas también al niño: ¿cómo te llamas? Hoy el Señor te dice: ¿cómo te llamas? Él quiere que tú declares quién eres tú ahora en tu carne, para que Él empiece a operar en lo espiritual en tu vida, para que el nuevo nombre que el Señor quiere darte, entonces puedas tú testificar a través de ese nuevo nombre, para que puedas glorificar el nombre de Dios, y entonces todas las promesas que el Señor te ha dado, Él las pueda cumplir. No esperes que el Señor te toque el muslo, no esperes que el Señor te descoyunte, no esperes estar cojeando. Acepta hoy la bendición del Señor y el nuevo nombre que te